Me presento a esta convocatoria, quiero ser consejera del INE, porque en mi vida profesional siempre ha girado en torno a la promoción de la participación política democrática, ya sea estudiándola, ya sea promoviéndola, difundiéndola, y pues qué mejor espacio privilegiado para esta tarea que el Consejo General del INE. Yo les quiero decir que me identifico con un feminismo interseccional, porque además de la lucha por la equidad de los géneros, creo que es muy válida la lucha por la equidad entre todas las personas. Entonces, las personas que han sido dejadas atrás deben tener también mecanismos de inclusión, que sean más rápidos, que sean urgentes, para que puedan tener, digamos, una participación, eco, voz en los lugares donde se toman las decisiones. Para mí la democracia sí tiene adjetivos. La democracia es social, es paritaria, es incluyente, es plural y es diversa. Yo me propongo un estilo de trabajo colaborativo. Sé que el Consejo General es un lugar donde se toman decisiones por mayoría, con el diálogo de todos los consejeros, y estoy dispuesta a construir acuerdos. Tengo las herramientas para hacerlo, lo he hecho antes en otros desempeños que he tenido en mi trabajo y lo haré ahora. Considero que los protagonismos no son positivos en un órgano colegiado, y yo, digamos, que velaré porque haya armonía en esto. Ahora, tengo capacidades académicas, tengo una sólida base académica que tomé del doctorado de Ciencias Sociales en el Colegio de México. Mis profesoras y profesores muy generosos nos exigían mucho, pero ahora pues, tenemos, digamos, los frutos de esas exigencias. Y también trabajé en un gobierno estatal. Tuve que crear una oficina pública, la oficina que se encarga todavía de la comunicación política, y la tuve que crear de cero. Por lo tanto, lideré un conjunto de abogados, administrativos, creativos, que todo eso parece una amalgama muy difícil, pero se logró. La oficina se mantiene en pie, hicimos campañas importantes, y esa experiencia también la pongo en juego en este momento. Tengo experiencia electoral. Tengo 5 años trabajando en el Consejo General. He tomado los temas de partidos políticos, prerrogativas, igualdad, no discriminación, debates, etc. He tenido esa oportunidad porque el consejero Rivera me ha acogido en su equipo por recomendación de mi querida profesora Silvia González. Y desde entonces, digamos que conozco cómo trabaja por dentro del Instituto Nacional Electoral. Entonces, es lo que vengo a ofrecerles, es lo que vengo a platicar, y esto me lleva a que los retos que enfrenta el INE tengo una visión y herramientas para afrontarlos. Lo primero que les diría es que en el corto plazo estará puesta en marcha de la reforma electoral. Esta reforma electoral ya tiene un equipo que está trabajando, un conjunto de consejeros que están abordándola, pero hay otro tema de la reforma electoral que me parece sustancial, y es que desde el día 1 yo me abocaría a que la comunicación institucional le diga a la ciudadanía que el INE sigue ahí para garantizar el voto libre, secreto de toda la población, que no está en riesgo la democracia, que no está en riesgo que haya una casilla cerca de su hogar, como ha sido hasta ahora. El INE tiene 30 años de experiencia, y si los retos son enormes con esta reforma, como fue en el 2014 y como fue en el 2007, si los retos son enormes, el INE tiene las capacidades institucionales para llevarla a cabo. Yo también diría que otro reto inmediato es decirle a los trabajadores del INE que estamos en un momento crítico, que tenemos que actuar como cuerpo, que tenemos que ir juntos para consolidar el instituto y para que la ciudadanía tenga la certeza de que su derecho político a un sufragio efectivo seguirá siendo realidad. Ahora, en el mediano plazo me preocupan, y de eso hablé en mis ensayos, que no tengo mucho tiempo, el tema de los mecanismos de democracia directa. Yo me parece que algunos lo satanizan. Creo que ese debate está quedando atrás en la academia. Ya cada vez se habla más de los mecanismos de democracia directa como complemento a la democracia representativa y no como oposición a la democracia representativa. Entonces me parece que el INE tiene que trabajar en eso y tiene que hacerlo con una visión de mediano plazo. Ahora, yo vengo a presentarme a ustedes. Estoy en el mejor momento de mi vida profesional, de mi vida familiar y de mi vida personal. Y por eso me presento esta convocatoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a ceder la palabra a mi compañero Ernesto Izuza. Por favor, Ernesto. Claro, bienvenida, Jessica. En su exposición de motivos, usted señala que habrá que trabajar
de inmediato en la reestructuración del INE, claramente, ¿no? Y en particular, usted se refiere a las oficinas auxiliares, donde cito, usted dice, se requiere que afronten personas con capacidad técnica y convicción democrática este proceso. Le quería pedir, por favor, que nos comparta a través de qué indicadores o instrumentos concretos podría evaluarse estas dos características que usted considera primordiales entre las personas que asuman ese liderazgo en las oficinas auxiliares. Es una pregunta muy difícil que incluso el Consejo General está discutiendo ahorita. ¿Qué criterios se van a mantener, ¿no? Para digamos, evaluar a cada uno de las personas que estarían al frente de estas juntas auxiliares. Ahora en la sesión del Consejo pasada incluso se habló de tomar un criterio paritario por encima de todos los demás. Yo pienso que primero sería necesario hacer un diagnóstico sobre cuáles son, digamos, el INE tiene varios instrumentos de evaluación para este tipo de funcionarios. Entonces, habría que ver cuáles son los funcionarios que han tenido las mejores calificaciones en su desempeño, en las funciones que han tenido, y con eso también, digamos, hacer una especie de indicador entre la calidad del desempeño que han tenido en las evaluaciones más recientes, digamos un periodo de 3 años, pero también, digamos, el lugar en el que están, la edad, el género. Yo pienso que habría que construir un indicador para poder decir a cuáles se van a considerar más adecuados para quedarse en esas oficinas. También importa mucho que sepan de cosas esenciales que realizarían esas oficinas, como la actualización del padrón electoral. Entonces, ese sería otro, digamos, de las variables que yo incluiría en ese momento. Gracias. Enrique Galván. Muy buenos días. Estamos viendo aquí en el ensayo, igual que los tiempos un tema espero que puedes pensar un poco de sin ninguna duda que el INE va a garantizar las elecciones, va a garantizar el voto libre, secreto, directo, autónomo de todas las personas. Va a hacer su trabajo de organización electoral para que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas cuente con una casilla al alcance de su domicilio, como ha sido en los últimos, digamos, 30 años. Pero que la gente tenga la certeza de que las elecciones van a ser libres, auténticas y autónomas. Ese sería el mensaje fundamental. El INE está aquí. ¿Cómo darle confianza para que salga a votar en las elecciones que vienen? Por ejemplo, en este ambiente de tanta inseguridad social. Bueno, yo algo que no alcancé a mencionar, pero lo voy a mencionar ahora con su pregunta, es que yo lo que también intentaría es sacar el INE de las estrategias electorales de los partidos. El INE debe dar un paso nuevamente para ser el árbitro que ha sido, y mantenerse ahí. Y yo creo que eso le va a dar seguridad a la ciudadanía de que puede salir en contextos difíciles a ejercer su voto. Por otro lado, el INE en general ha llegado a acuerdos con las autoridades, y eso habría que difundirlo a la ciudadanía. Acuerdos de seguridad pública. Entonces, en el día de las elecciones se hacen acuerdos con los municipios, con los estados, para que la gente sepa. Quizá haga falta difundir eso, pero es muy importante decirles que el INE sí hace acuerdos con las autoridades municipales, estatales y desde luego federales, para que la gente no tenga problema en el transcurso de la emisión de su voto, y mucho menos en las casillas. Pero yo creo que habría que darles esas seguridades. Es muy importante que la gente sepa que puede tener confianza. Gracias, Evangelina. Gracias. En su ensayo usted menciona que es necesario tener un nuevo modelo de comunicación entre partido, propuestas políticas y ciudadanía. ¿Cuál sería su propuesta en ese aspecto y de qué forma el Consejo General del INE podría contribuir a esa nueva forma de comunicación? Bueno, el modelo de comunicación política me parece que es uno de los aciertos mayores de las reformas electorales, porque ha permitido a todos los partidos políticos expresar sus ideas más o menos en situaciones de igualdad. ¿Cuál es, digamos, el pero?
Pues que al principio, los primeros tiempos que se les dieron a los partidos, había un programa de televisión, ¿no? Donde iban y debatían y había media hora y ahí decían cosas. Eso era poco visto, pero eran 30 minutos de debate. Ahora lo que hay son 30 segundos. Entonces, la ley da la posibilidad de que en lugar de ser 30 segundos, y eso no se modificó, en lugar de ser 30 segundos, pueda ser 1 minuto o 2 minutos. Entonces, yo sé que es muy complicado, pero podríamos ir a un modelo de difusión de mensajes que sea, que permita un poquito más ampliar los temas. Entonces, el modelo de comunicación política me parece muy adecuado, pero quizá cambiaría el tema de los spots, que ha sido criticada la spotización de la política, por un tema más de contenidos de 1 minuto, 2 minutos. Ahora, por supuesto que lo ideal serían foros de debate. La ley, en el caso de los candidatos a presidentes, dice que debe haber por lo menos 2 debates. Pero, ¿por qué no hacemos más? ¿Y por qué no nos acostumbramos a que haya más debates en universidades? Y no solo de candidatos. Yo creo que es una de las partes de la educación cívica que nos hace falta reforzar. O sea, que estemos más dispuestos al intercambio de ideas y no al apabullamiento o al borrado de otro. Gracias. Gracias. Sería mi turno. Revisando tu exposición de motivos, también tu trayectoria, veo que por más que durante algún tiempo parte y militaste en el Partido de la Revolución Democrática, en el PRD, que incluso fuiste dirigente juvenil de ese partido. Y bueno, quería preguntarte la pregunta que hago cuando me encuentro en este tipo de datos. ¿Qué nos garantizaría tu distancia de la cercanía que tuviste en aquel momento, supongo, ideológica, y pues seguramente generaste amistades y vínculos que podrían en algún momento poner en duda tu imparcialidad? Entonces, bueno, eso es mi pregunta. Bueno, lo primero que diría es que sí, milité y lo hice con mucha convicción. Después me di cuenta de que lo mío no era la militancia, que se requieren ciertas capacidades para ser política o político que yo no. Entonces me retiré. Claro que tengo amistades, pero en ese momento el PRD, yo si me pongo a pensar con quiénes hice amistad, yo les diría que tengo amigos en el PRD, en el PAN, en el PRI, en Movimiento Ciudadano, en Morena. O sea, el PRD de ese era otro. De hecho, no es el PRD. El sistema de partidos políticos en México en ese momento era otro. Entonces ya no es. Y yo decidí dejar la militancia, como insisto, no tenía las habilidades políticas que se requieren, pero sí tenía el interés en la política y el interés de querer incidir, pero hay otras formas para hacerlo, no necesariamente eso. Y de verdad tengo comadres en el Movimiento Ciudadano muy queridas, tengo compadres muy queridos en el PAN. Yo creo que tener relación con los partidos políticos, con personas militantes de partidos políticos, no es algo que genere sospecha, ¿no? O sea, más bien tengo en todos y eso pues garantiza que no apoyaré más a unos que a otros. Y por el otro lado, definitivamente en la función pública los quereres de una son aparte. O sea, en la función pública una tiene que llevarse, tomar decisiones precisamente con las herramientas analíticas que les comentan. La situación que se está teniendo enfrente, qué antecedentes hay, qué experiencias hay y también una evaluación de las consecuencias posibles en cada caso. Entonces, por eso me alejé de la política. Partidista. Partidista, por supuesto, gracias. Gracias. Vamos ahora por la pregunta ciudadana que nos va a hacer favor de sacar de la urna. Y tengo anotados a Sergio Ara y Andrés para hacer preguntas. Yo también. Andrés, La pregunta enviada por la ciudadana dice: ¿por qué las y los mexicanos residentes en el extranjero no votan a pesar de registrarse para ello? Híjole. En el INE digamos que es una práctica muy positiva que se han hecho estudios sobre diferentes fenómenos, ¿no? Se han hecho estudios, por ejemplo, recientemente se hizo un estudio sobre cuotas afirmativas que hizo el Colegio de México sobre qué funcionó, qué no funcionó, cómo vamos hacia la paridad sustantiva. Yo creo que sería necesario realizar un estudio
de por qué los mexicanos no votan. No quisiera aventurar respuestas porque no tengo esa respuesta. O sea, ¿por qué? Yo les podría decir de inmediato que es quizá por falta de difusión, lo cual es complicado de realizar en un país extranjero, porque ese día tienen que ir a trabajar, porque, digamos, sí hay dificultades para poderse después emitir el voto. Hay que recibir un paquete postal, si esa fue la decisión que se tomó, hacerlo, enviarlo, etc. Digamos que lo que diría en general es que no es sencillo hacerlo. Y eso puede explicar una parte pues de la falta de voto, ¿no? De personas que ya se registraron, que ya hicieron un proceso. O sea, no es todos los mexicanos que ya se registraron, tomaron su tiempo y no votaron. Pero yo, o sea, sí quisiera más bien pensar en hacer un estudio que nos dijera cómo sí podemos acercar a esos que ya se registraron para votar en el. Gracias. Sergio. Pregunta complicada, larga, pero le apelo a su capacidad de síntesis. Gracias. ¿Cuál es, en su opinión, la función central del Consejo General del INE? No hablo de la legal, esa es la función. ¿Qué hace el Consejo General del INE? ¿Qué perfiles se necesitan para hacer eso? ¿Y cómo su perfil podrá empezar en ese sentido? Bueno, el Consejo General conduce a una institución del Estado mexicano que tiene la atribución constitucional de organizar elecciones. Y esto puede verse como una operación, ¿no? Organizar elecciones. Pero también, entonces, tiene la atribución de fomentar la participación democrática. Entonces, yo creo que el Consejo General tiene que motivar, generar las estrategias, generar los programas, los proyectos, para que todo el instituto se mueva en torno a organizar elecciones limpias, auténticas, autónomas, periódicas, pero también para motivar la participación de la ciudadanía en las elecciones. Y eso supone, como ya en parte lo hace el Instituto Nacional Electoral, crear programas como el Cívica, crear programas que deberían aterrizarse un poco más en el terreno, en el campo, en lo cotidiano, en la vida de todos, para que la gente entienda mejor lo que es la democracia. Yo planteaba en el ensayo que el INE está muy bien calificado, pero al mismo tiempo la democracia no necesariamente está bien calificada en el mundo. En México las elecciones están bien calificadas, pero los políticos no. Entonces yo creo que el INE puede, con su fortaleza institucional, con su aceptación social, puede ir enseñando a la ciudadanía por qué es importante la democracia, por qué es importante que participe. Y toda la comunicación institucional y todas las acciones, todo el trabajo de las juntas auxiliares, siempre, siempre, siempre dirigirse a motivar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Si una de las causas de las crisis de la democracia está en la desvinculación entre los gobiernos y las personas, es porque no se sienten representados, ¿verdad? Entonces, yo creo que el INE, aunque, digamos, no esté explícitamente en sus funciones, debe tomar ese como una causa institucional permanente. Gracias. Ahora adelante. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, uno de los aspectos que me llamó la atención en su ensayo es precisamente la importancia que le da a la democracia directa. Entonces, a mí me gustaría que nos ampliara más cómo contribuir, qué tipo de ejercicios o acciones concretas y para qué casos sería posible, ¿no? Trabajar, incorporar ensayos sobre democracia directa en México. Gracias. Bueno, lo primero sería hacer pedagogía del tema, ¿verdad? O sea, acercar los mecanismos a la gente y que sepan que tienen otras opciones. Si hay esta desvinculación o enojo, desencanto, porque no se les toma en cuenta en la formulación de políticas públicas, hablo en el mundo, ¿verdad? Como un fenómeno de crisis de la democracia. Entonces habría que ponerles los instrumentos a la mano. Yo mencionaba también en el ensayo que en un artículo de las profesoras Romualdo y Gilas, ellas dicen que la gente sí quiere participar en ampliar su influencia en la toma de decisiones, pero no encuentran cómo hacerlo. Los mecanismos institucionales o son muy difíciles de poner en marcha
o no los entienden. Entonces, ¿qué es lo que haría? Primero, pedagogía. Entonces, lo primero que se me ocurre es, bueno, lo que he estado pensando mientras reflexionamos, participamos en foros sobre esto, es que la gente tiene que ver en sus lugares de visita cotidiana, tiene que ver las urnas electrónicas con pequeñas preguntas como subir. Tiene que familiarizarse con lo que puede ser la iniciativa ciudadana. Tenemos que ir a las universidades a hablarles sobre que ellos pueden organizar procesos selectivos para su propia comunidad y el INE puede ayudar. Tiene la aplicación móvil, que ha sido un éxito. La verdad es que las innovaciones que ha tenido el INE en estos años han sido de verdad muy notables. Tiene la aplicación móvil que puede ayudar a resolver, digamos, ciertos procesos selectivos locales, ¿no? Como sabemos, los mecanismos de democracia participativa son mucho más eficientes en el ámbito local, en el ámbito más cercano a la ciudadanía. Yo creo que no es una competencia del INE, claramente. El INE tiene acá, o sea, los mecanismos federales, los mecanismos nacionales, pero puede prestar sus capacidades para hacer pedagogía, para que la gente pueda ir conociendo qué significa iniciativa popular, qué significa el plebiscito, qué significa el referéndum, qué significa que ellos... Disculpa, perdón. No, perdón. Tenemos a Andrés anotado. Muy buenos días. Bueno, Cuesta trabajo conocer tu nombre, se llama de la bienvenida. la primera vez. Mira, los principios rectores en la materia electoral, yo a través de mi práctica les he encontrado un origen, digamos, conceptual en ellos. Por ejemplo, para mí la certeza depende de los ciudadanos que operan las casillas y de los funcionarios de casilla y desconcentrados. La legalidad depende de quienes toman las decisiones, es una cuestión técnica, principio de legalidad. La independencia y la imparcialidad para mí son un tema de filosofía de las personas y de la institución, como deontológico. La máxima publicidad es un tema técnico, saber qué, incluso aquí nos digo, qué es lo que es máxima publicidad o qué no lo es. Y la objetividad tiene que ver, la verdad, creo que es con la inteligencia. Siento tú asesora de un consejero electoral, te ha tocado ver dictámenes donde el INE impone sanciones por fiscalización y por violación a las normas de equidad. Por ejemplo, de gobernadores ante precandidatos, corcholatas, etc. Quisiera escuchar una crítica objetiva respecto de cómo ha ejercido esa función de justicia electoral el Consejo General. Y de acuerdo con los valores que te acabo de mencionar, si pudieras establecer un nexo y hacer una reflexión al respecto. Sé que es mucho para 2 minutos, pero ¿qué os puedes? Bueno, es una pregunta muy complicada, ¿no? Yo creo que el Consejo General ha tomado en general decisiones que tratan de apegarse a la independencia, la autonomía, la actividad, etc. Hay cosas que no están reguladas, que no están en los reglamentos, no que están en los reglamentos, pero no están en la ley. Y también quiero decir que hay veces que al Consejo General se le pone en situación difícil, porque hay cosas que no están en la ley, pero que las sugieren, ¿no? Entonces se hacen en reglamentos y entonces el Consejo General tiene que tomar criterios, hacer sus propias normas, etc. Yo, cuando se discutió en particular el tema de las sanciones a las candidaturas, a mí me pareció que el argumento que daba la consejera Adriana Favela era un buen argumento. Ella decía que esa disposición que estaba ahí para, digamos, sancionar de manera tan grave a unas personas, no se había podido aplicar, no se había aplicado en otros momentos, y que podía haberse hecho un apercibimiento. De hecho, sí se hicieron apercibimientos, se hicieron varios en distintos momentos. Entonces, también ahí hay una falta de las personas encargadas de atender esos apercibimientos. Entonces, la consejera Favela decía, devolvamos los dictámenes y tomemos lo que está, lo que metieron al último momento, también lo metieron al último momento como por salvar la situación. Pero yo creo que más que eso, digo, yo no estaba en ese momento, en esa situación, y no es un tema que yo lleve en fiscalización, como les decía, llevo partidos políticos, registro de candidatos y otros temas, pero sí tengo una opinión. Yo creo que sí me pareció excesivo ese castigo. Creo que se hubieran dado vías alternas para poder...
Ernesto. Gracias. Mi pregunta tiene que ver con pensar la idoneidad de su perfil y no tiene que ver con ningún impedimento legal, sino más bien con idoneidad respecto a independencia y a imparcialidad. Y hay dos partes de su currículum que me hacen preguntarme expresamente, sin dar rodeos, para que nos pueda exponer por qué estos no serían un problema o no serían una baja idoneidad para formar parte del Consejo General del INE. La primera la formuló, me parece que de otra manera, ya una persona de esa mesa, pero yo quería aclarársela claramente. Usted trabaja directamente con uno de los consejeros electorales y esto no es ningún problema, al contrario, demuestra experiencia, pero quería saber entonces esa parte de la idoneidad, si no estaríamos entonces con algún tipo, digamos, de sobre representación de una forma de penetrar las piezas en muchos lugares, si usted formara parte. Y la otra es que, más allá de su militancia, que me parece completamente respetable como cualquier otra militancia, a mí lo que más bien me llama la atención es que usted fue coordinadora de comunicación de la gobernadora Amalia García, que no es solamente un gobierno, sino que es una actora política también vigente, no solamente ser gobernadora, sino actora política, y quisiera también entonces que se refiriese a esas dos tipos de relaciones, esas dos relaciones, y qué tipo de certeza nos daría para que la idoneidad en términos de independencia pudiéramos tener, por favor. Gracias. Bueno, entonces yo sé que no lo ha querido sacar, pero por su pregunta permítanme comentarles que incluso mi esposo pues es un funcionario del gobierno federal, ¿no? Entonces, por un lado tengo a mi esposo, que es funcionario del gobierno federal, tengo a una amiga muy querida, que es Amalia García, que ya no es mi líder política, pero sí lo fue en su momento, y cuando decidí no militar, me mantuve con relaciones amistosas con ellos. Como les decía, tengo también un querido compadre que es panista. El consejero Rivera es una persona que integró su equipo con pluralidad. Ahí hay diferentes personas con diferentes tendencias políticas y yo diría ideológicas. Yo lo que hago cuando presento los proyectos es dar mi opinión, porque para eso es para lo que él me contrató. Y él toma la decisión que le parece más recomendable. Ahí un poco hacemos la broma de que hay diferentes representaciones ideológicas en su equipo, ¿no? Nos identificamos con una corriente progresista, feminista completamente, y hay otros que tienen una tendencia más, yo diría patriarcal, pero cada quien, ¿verdad? Pero su equipo es así plural, y eso me permite decir lo que pienso. El consejero sabe lo que pienso, y él toma sus decisiones. Yo misma integraría un equipo de forma plural, porque de lo que se trata es de conocer los distintos ángulos de un asunto, no de tener una sola visión. Y sobre el tema, creo que... Por mi parte está. Gracias. Pues ya no tenemos tiempo para otra pregunta, Lulita, entonces te agradecemos tu respuesta. Ay, muchas gracias. Te vas a favor de acompañar en el punto de la Cámara de Diputados, porque luego es un laberinto para muchos países. Gracias. No, pues, muchas gracias a ustedes. Gracias.